La semana pasada estábamos hablando respecto a una oración a la cual estábamos todos invitados a orar. Y es la oración, ¿se acuerdan cuál era o no? ¿Estaban prestando atención o no? A ver, examíname, ¿se acuerdan? Examíname. Estábamos hablando sobre la pieza, la habitación del desorden. ¿Se acuerdan esa habitación en nuestra casa en la cual poníamos todas las cosas que no queríamos que nadie viera, ¿cierto? Y que lo mismo es cierto dentro de nosotros. Y la oración, examíname ante Dios, es permitir que Dios entre a todos los lugares de nuestra vida para que nos transforme. Esa es una oración peligrosa porque es una oración que a nosotros nos transforma. Hoy día vamos a hacer otra oración, pero para eso quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Si tienen su Biblia, por favor, búsquelo ahí. Si no, no se preocupe, tenemos la Biblia ahí en la pantalla, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Pero antes de continuar, quiero darles la más cordial bienvenida. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, también ahí si nos están viendo por las pantallas y esta iglesia es nueva para usted, queremos darle la más cordial bienvenida. Incluso si esta iglesia es nueva para usted y usted está aquí con nosotros hoy día, voy a pedirle que haga algo. No le prometo que no le voy a pedir que se pare ni que diga ninguna cosa. Solamente cuando yo cuente hasta 3, usted va a levantar su mano y la va a bajar y nosotros lo único que vamos a hacer, le vamos a dar un tremendo aplauso de bienvenida. Así que incluso los que están viéndonos por las pantallas, voy a contar hasta 3 entonces. 1, 2, 3, por favor levanten su mano y la baja y nosotros le damos un aplauso. Gracias por estar con nosotros ahí en las pantallas también. No sé si alguien habrá levantado la mano ahí detrás de un computador, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Así que le damos la más cordial bienvenida. Vamos a ir a Mateo entonces capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 43, dice así, escuchen esto, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lógico, ¿cierto? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, los que te caen bien, ¿cierto? Pero los que te caen mal, ódialos. Pero yo les digo, este es Jesús, este es el Sermón del Monte, yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo es eso? Pero si aquí la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, dice, y oren por quienes los persiguen. Ay, Señor, esta va a ser una oración muy difícil. Mejor cerramos aquí, ¿cierto? Oremos y nos vamos a la casa. Porque lo de hoy día va a estar difícil. Esto va a estar difícil. Yo lo siento en mi espíritu en este momento, que algunos de ustedes se quieren ir para la casa ahora y no quieren escuchar este mensaje. Pero lo vamos a escuchar porque es la palabra de Dios. Esto me recuerda a la historia de Jonás. Algunos de ustedes conocen la historia de Jonás. La historia de Jonás es la historia de una persona a la cual Dios le habló y le dijo, vaya a predicar a una localidad que se llamaba Nínive. Y él desobedeció a Dios y se fue a otro lado, se fue a otra localidad que se llamaba Tarsis, se subió a un barco, lo echaron del barco, ¿cierto? No se ahogó, ¿qué es lo que sucedió, cierto? No fue una ballena, fue un pez grande, bueno, eso no importa, pero fue un pez grande que se lo tragó, ¿cierto? El tercer día lo vomitó y después él dice, ya Dios, te voy a hacer caso. Y al final va a Nínive, predica un mensaje y toda la ciudad completa se convierte y se vuelven seguidores de Dios. Pero esa no es la esencia de la historia. La historia no termina ahí. La historia respecto a que Jonás estaba enojado con Dios porque perdonó a los que desde su punto de vista no podían ser perdonados, no tenían perdón de Dios. Y Jonás estaba enojado porque decía, ¿cómo puedes perdonar a ese pueblo que a nosotros nos perseguía? ¿Le ha pasado alguna vez? Que hay personas en su vida que usted dice, esta persona no merece perdón de Dios. ¿Le ha pasado? Que hay personas que uno dice, pero ¿cómo me estás pidiendo que yo lo perdone? Le he dado tantas oportunidades. ¿Cómo lo voy a perdonar? Y la Biblia no nos dice que solamente perdonemos, sino que oremos por esas personas. Porque perdonar es una cosa, ¿cierto? Pero orar, y no está hablando de, ay Señor, por favor, uno se pone a orar para que, por favor, no permitas que esa persona le vaya bien en la vida. No estoy hablando de esa oración, estoy hablando orar bendición por la persona que a usted lo persigue. ¿Cómo llego a ese punto? ¿Cómo llego a ese punto? ¿Y por qué quisiera siquiera llegar a ese punto? ¿Por qué no puedo simplemente seguir mi vida y olvidarme de las personas que me persiguen y olvidarme de las personas que no se merecen mi perdón? De eso se trata este mensaje de hoy día. Entonces, cuando queremos contestar esta pregunta tan difícil, tenemos que irnos a la Biblia. Y esta es literalmente una pregunta que Pedro le hace a Jesús.
En Mateo 18, 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y él pensó que estaba siendo generoso, porque la tradición era ojo por ojo, ¿cierto? Y un poco más era 3 veces, ¿cierto? Pero 7 veces, ¿qué es lo que le contesta Jesús? Le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Otras traducciones dicen hasta 70 veces 7, otras traducciones dicen 77 veces. No sabemos bien cuál es la traducción precisa, pero el punto, ¿cuál es el punto? El punto, mire, ¿usted sabe cuántos son 70 veces 7? ¿Cuánto? 490. Entonces está diciendo, cuando yo llegue a la 489, te queda una. Pero cuando te perdone esa última vez, ya no te perdono nunca más. ¿Está diciendo eso? No está usando el lenguaje literal. Lo que está diciendo es que quizás no hay límite para la cantidad de veces que nosotros debemos perdonar. Pero Jesús no le responde esto. Jesús le responde con una parábola. Una parábola. Y vamos a leer esta parábola hoy día. Dice así. Dice, versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Algunas traducciones dicen 10.000 bolsas de oro. Algunos expertos han calculado que esto es alrededor de 7 billones de dólares. En otras palabras, lo que está diciendo era que esta persona le debía al rey un monto que era absolutamente impagable, ¿cierto? Continúa diciendo el versículo 25, como él no tenía con qué pagar, ¿quién tiene 7 billones de dólares? ¿Cuántos de acá tienen 7 billones de dólares? Yo estoy cerca, pero no tengo 7, ¿cierto? Nadie. ¿Quién tiene 7 billones de dólares? El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor, ¿qué es lo que hizo? Se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Hermanos y hermanas, esa parábola es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Ese es el Evangelio en una parábola, porque nosotros ante Dios teníamos una deuda impagable. Nosotros nos presentamos ante Dios y Dios se compadeció de nosotros y nos perdonó toda la deuda. Esa es nuestra historia. Y Jesús usa esta parábola como marco para poder responder la pregunta de Pedro, que le decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar a estas personas que pecan en contra mía? Luego continúa. Al salir aquel siervo, ¿se acuerdan del siervo? El siervo al que se le perdonaron los 7 billones de dólares, ¿cierto? Él estaría contento caminando por la calle así, contento, ¿cierto? Celebrando por esta tremenda deuda que se le perdonó. Pero ¿qué es lo que sucede? Se le acerca una persona que le debía dinero. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Saben cuánto le debía? $300. Compare $300 con 7 billones de dólares. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan de la historia? Se le acerca a la persona. Le dice, por favor, perdóname. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice esta persona a la que le debía? Se lo perdonó, ¿cierto? Ya, no te preocupes, total, me perdonaron 7 billones de dólares, ¿cierto? Ahí están no te preocupes por los 300. ¿Qué es lo que sucede en la historia, cierto? No se los perdona. Lo agarra al cuello, lo empieza a ahorcar y lo mete en la cárcel hasta que hubiese pagado toda la deuda. Y luego lo encuentran, ¿cierto? Los siervos del rey se dan cuenta de lo que hizo y se acercan al rey y le dicen, mira, esa persona que tú le perdonaste 7 billones de dólares no es capaz de perdonar a uno que le debe 300, lo metió en la cárcel. El rey se enojó, lo fue a buscar y le hizo que pagara todas las deudas. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque el punto es que, escuche esto por favor, nuestra disposición a perdonar a las personas generalmente se basa sobre si esa persona se merece el perdón desde mi perspectiva o no se lo merece. Si esa persona me hizo algo que no es tan grave, lo perdono. Pero si esa persona me hizo algo que es grave y me lo hizo vez tras vez tras vez, ahí yo pongo el límite. Porque yo tengo límites y yo llego hasta un cierto punto. Pero Jesús lo que hace, escuche esto, Jesús lo que hace, Él adopta un enfoque completamente diferente. Él lo que está diciendo es, no te fijes en la culpa que se te debe, sino enfócate en el perdón de Cristo hacia tu vida. No usamos el pecado de otros como un indicador, sino el perdón de Jesús. Si nos enfocamos en el perdón de Jesús, cambia, hay algo que sucede. De hecho, dime cuán abierto tú estás a perdonar
y yo te digo si entiendes realmente el Evangelio. Hay una relación directa entre la capacidad que yo tengo de poder perdonar a alguien y realmente yo entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el verdadero perdón comienza por comprender el Evangelio. Y la comprensión del Evangelio comienza por comprender nuestra verdadera condición. Y cuando nosotros entendemos nuestra verdadera condición, podemos perdonar como Cristo lo hizo. Entonces tenemos que empezar por ahí. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Usted entiende lo pecador que usted es? ¿Entiendo yo lo pecador que yo soy? Le voy a contar un chiste, pero muy fome el chiste. Un chiste muy fome. Fome, se entiende, ¿cierto? Que es una broma que no es muy buena, pero a mí me gusta. Se muere alguien y se va al cielo. Se encuentra con San Pedro. San Pedro lo saluda. Qué bueno que llegaste aquí. Y la persona que llegó al cielo mira alrededor y se da cuenta que está lleno de relojes. Y hay relojes que están andando a diferentes velocidades. Unos relojes van rápido, otros relojes van lentos. Y cada reloj tiene un nombre abajo. Entonces le pregunta a San Pedro, oiga, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos relojes acá? ¿Y por qué los relojes andan a diferentes velocidades? ¿Y por qué los relojes tienen nombre? San Pedro le explica, mire, estos relojes representan la vida de cada persona que vivió y que llegó al cielo. Y la velocidad de los relojes va en directa proporción a la cantidad de pecados que esa persona ha cometido. En otras palabras, si el reloj va rápido, significa que esta persona ha cometido muchos pecados. Si el reloj va lento, significa que esta persona ha cometido pocos pecados en su vida. Y se dio cuenta que había un reloj que decía Billy Graham, y ese reloj iba muy lento. Y otro que decía Madre Teresa, y ese reloj apenas se movía. Entonces le pregunta, oiga, ¿y mi reloj dónde está? Ah, el reloj suyo, bueno, ese lo mantengo en mi oficina y lo uso como ventilador. ¿Le gustó el chiste o no? Ok, está bueno. I'll be here all week. Bueno, entonces la pregunta que le quiero hacer, fuera de broma, es ¿qué tan rápido iría su reloj? ¿Su reloj iría rápido o su reloj iría lento? ¿Cuántos pecados cree usted que usted comete? ¿Cuántos pecados cometemos nosotros? Hoy día, por ejemplo, ¿cuántos pecados cometió? ¿Cuántos pecados cometió camino a la iglesia? ¿Con quién se enojó? ¿Qué mal pensamiento tuvo? Pensemos esto. Hoy día, ¿cuántos pecados cometió? ¿Uno? ¿Cuántos cometieron un pecado? ¿Cuántos cometieron 2 pecados? 5. Nos faltan manos, nos falta fe. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque esa es la verdad. Imagínense, si yo cometiera, imagínense que yo cometiera 5 pecados al día, que yo estoy seguro que cometo mucho más que 5. 5 pecados en el día. Cuando yo tenga 50 años, habré cometido 91.250 pecados. Sin contar los pecados de omisión, los pecados que simplemente, ¿cierto?, uno no se da cuenta. Entonces, la razón por la cual le digo esto es porque nosotros debemos entender nuestra condición de pecaminosidad. De hecho, Isaías 64:6 dice así. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como las hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta nuestros actos de justicia, hasta lo bueno que nosotros hacemos, está teñido de algo malo, porque somos egoístas o lo hacemos con malas motivaciones, etc. Eso es lo que es importante que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros pecados son hechos, aislados. En otras palabras, pequé aquí, pequé ahí, ¿cierto? Pero entre medio como que estaba como medio perfecto. No, nuestra pecaminosidad es una condición. Que la única solución para esa condición de pecaminosidad es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la única salida. No podemos escaparnos de esta condición de pecaminosidad. Entonces tenemos que empezar ahí. Tenemos que empezar ahí por entender que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y entonces hay una sola forma de nosotros poder entender realmente nuestra condición. Y se remonta nuevamente a la parábola que estábamos hablando al principio, porque nosotros fácilmente podemos mirar y podemos decir, esa persona, podemos verlo desde una distancia, esa persona que se le perdonó $7 billones, ¿cómo no es capaz de perdonar $300? Me recuerda la historia del profeta Natán
con el rey David. No sé si ustedes se recuerdan esto, está en 2 de Samuel. Entonces el profeta Natán se acerca a David, David se estaba portando mal, estaba haciendo un montón de cosas que eran malas, y Natán le cuenta una historia, le cuenta la historia de dos personas, un hombre que era rico y un hombre que era pobre, y dos lambs creo que eran, dos corderitos, ¿cierto? Y era una historia de una terrible injusticia. Y David se enojó y dijo, tenemos que encontrar a ese hombre y tenemos que destruir a ese hombre. ¿Y qué es lo que le dice Natán? Tú eres ese hombre, ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos ver una historia así, como la parábola, y decir, pero ¿cómo? No perdona $300 si le acaban de perdonar 7 billones. Y yo les digo a ustedes, con todo el amor que les tengo, ustedes son esa persona si no somos capaces de perdonar de todo corazón. Ese es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Esa es la evidencia de que realmente entendemos qué es lo que hizo Cristo por nosotros. A veces escucho esto. Escucho a veces que personas me dicen, no son muchas personas, pero a veces lo escucho, que dicen, pastor, me gustaría ir más profundo. Me gustaría ir más profundo. Y a veces no entiendo bien a qué se refieren con eso. Pastor, quiero ir más profundo, quiero que el mensaje sea como profundo. Y trato de entender a qué se refiere. Y lo único que se me ocurre es que queremos escuchar un mensaje que nos confunda tanto, que cuando nos vayamos a decir, no entendí nada, pero pucha que fue profundo. ¿Cierto? Pero ¿por qué les digo eso? Porque la profundidad no va mucho más allá de lo que estamos hablando hoy día. Porque dígame cuánto usted entiende el sacrificio de Jesús. Dígame cuánto usted puede perdonar a su hermano y le puedo decir si realmente estamos yendo profundo o no. Porque la profundidad va en el cambio de nuestra vida, no en la amplitud de nuestro entendimiento. Podemos usar palabras como sustitución, propiciación, ¿cierto? Absolución, redención. Sin embargo, la palabra hoy día nos enseña. Dime cuán dispuesto estás a perdonar y te diré cuán profundo es tu entendimiento del Evangelio. Entonces esta es la pregunta de hoy día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este tema? ¿Hay alguien en tu vida que tengas problemas para perdonar? ¿Alguien en tu familia? ¿Algún amigo? ¿Alguien te debe dinero? ¿Alguien te debe una disculpa? ¿Fuiste víctima de una injusticia? ¿Fuiste víctima de un abuso? Y si tu mente en este momento se empieza a llenar de razones por las cuales él o ella no se merecen el perdón, tenemos que volver a la parábola y entender de que la esencia de esta parábola no se trata de negar lo que te sucedió, lo que a usted le sucedió, no es negarlo. Porque realmente la persona, claro, se le debían los $300, claro que tenían que devolverle el dinero, claro que estaba en su derecho de que se lo devolvieran. No está hablando de eso, no estamos negando, no estoy negando el dolor que usted está sintiendo, no estoy negando lo que a usted le sucedió. Ese no es el punto. El punto es que nosotros podamos reenfocarnos a lo que a nosotros nos va a producir sanidad, que es recordar el sacrificio de Cristo hacia nosotros. No se trata de la injusticia que se te hizo, sino de lo que Jesús hizo por ti. Ese debiera ser nuestro ejemplo. Por eso que Jesús le cuenta esta historia a Pedro. Le cuenta esta historia porque está respondiendo la pregunta de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Pedro pone el límite de 7, pensó que estaba siendo generoso. Jesús dice 70 por 7 o 77 veces. No está diciendo que tenemos que parar a los 490 veces que hemos perdonado a alguien. No está diciendo eso. Está diciendo no mires lo que la persona te hizo, sino concéntrate en lo que Jesús hizo por ti. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo nosotros debiéramos dejar de perdonar? ¿Cuál es el límite que uno tiene que poner? Ya, ¿sabes qué? De ahora ya no puedo seguir perdonándote, porque ya es suficiente. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál fue el límite de Jesús? ¿Cuál fue el límite que Cristo puso contigo? Y ahí está la respuesta. Esto es tan importante nosotros poder entenderlo. Yo sé que esto es difícil, porque algunos de ustedes han pasado por situaciones que humanamente parecen imposibles de perdonar. Pero cuando miramos a Jesús, cuando miramos a Cristo,
Y vemos a Cristo con las manos abiertas, siendo crucificado en la cruz por nuestros pecados. Nos deja sin excusas. Yo he llegado a la conclusión de que como cristianos el perdonar no es opcional. No es opcional. Porque Cristo no tuvo ninguna excusa, no tuvo ningún reparo en perdonarnos por todo lo que nosotros hicimos. Y así como nuestra pecaminosidad, como lo explicaba al principio, no son eventos aislados, sino que es una constante, el perdón de Cristo hacia nosotros tampoco son eventos aislados, sino que nosotros nos presentamos ante Cristo completamente perdonados por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y lo mismo debiera ser cierto entre nosotros. Que nuestro perdón no sea momentos aislados. No, yo creo que tú te lo mereces, tú no, a ti te falta un poco. No, que todas las personas con las cuales nosotros interactuamos se presenten ante nosotros ya perdonados por nosotros, no porque se lo merezcan o porque no se lo merezcan, sino por lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí y realmente lo entiendo, no puedo hacer más que perdonarlos a todos, porque Cristo no puso ningún límite. Dime cuánto entendemos eso. Y vamos a poder entender hacia dónde debiese enfocarse nuestro perdón. El error que nosotros cometemos es usar a los demás como nuestra referencia para el perdón. Efesios capítulo 5 dice que nosotros debiéramos someternos los unos a los otros, no por reverencia de los unos a los otros, sino por reverencia a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Miramos a Cristo, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que Cristo al estar en la cruz pudo decir las palabras? No me acuerdo lo que dijo. ¿Cómo fue? No estoy confundido. Lo que pasa es que Esteban dijo no les tome en cuenta este pecado, pero Jesús dijo otra cosa. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo que dijo Jesús. Y después Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo lo mismo que Jesús dijo, pero de otra forma. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo ustedes piensan que Esteban pudo llegar a ese punto de poder decir eso en su peor momento? Porque estaba mirando a Cristo. Estaba recordando ese momento en que Cristo en su peor momento, o su mejor momento, podría ser de cualquiera de las dos formas, perdonó cuando nadie se merecía ser perdonado. Lo mismo hizo Esteban. ¿Cómo logró él hacer eso? Porque estaba mirando a Cristo. Cristo debe ser nuestro ejemplo. Cristo debe ser la persona que nosotros miramos. Cuando nosotros tenemos a alguien, porque todos tenemos a alguien en nuestra vida que nos hace la vida imposible. ¿Sí o no? No levanten la mano, no se preocupe. Quizás Thanksgiving a nosotros nos ayuda a poder recordar quiénes son, ¿cierto? A veces pasa. Pero el punto es que cuando nosotros vemos a esa persona, y esto es casi un milagro que Dios tiene que hacer, que podamos verlos con los ojos de Cristo, que ya están perdonados. Mateo capítulo 5, con esto voy terminando. Mateo capítulo 5, vamos a leerlo nuevamente, 43 y 44, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cómo sabe usted si realmente ha perdonado a alguien? A su hermano, a su hermana, a su compañero de trabajo. Uno puede decir, no, si esto ya los perdoné, ya ni siquiera le hablo. No, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. ¿Ok? Eso no es perdonar de corazón. ¿Sabe usted cómo puede saber si realmente los perdonó o no? Que usted sinceramente pueda orar bendición por esa persona. Quizá usted siente que está muy lejos de eso en este momento. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo. Y si no está en ese punto todavía, también lo entiendo. Pero tenemos que entender que tenemos que dar pasos para poder llegar a ese punto. Porque hay una directa relación entre cuánto nosotros entendemos el sacrificio de Cristo y cuánto nosotros estamos dispuestos a perdonar. Mientras más entendemos el sacrificio de Cristo, más estamos dispuestos a perdonar. Pero ¿sabe qué? También lo mismo es al revés. Porque muchas veces usted no siente perdonar. Pero cuando usted empieza a perdonar, aunque no lo sienta, usted empieza a perdonar. Y está perdonando aunque esa persona no se lo merezca. También está entendiendo más el sacrificio de Cristo. No es solamente entender para perdonar, sino que también es perdonar para poder entender. Y son pasos difíciles, pero que nos ayudan a poder estar en contacto con el corazón de Cristo y entender esto. Muchas veces uno puede decir,
Él o ella o ellos no se merecen mi perdón. Y al decir eso, lo que usted está implicando es decir que usted sí se merece el perdón de Dios. Nadie se lo merece. Y quiero cerrar con esto. He contado quizás esta historia antes, pero los romanos eran expertos en la tortura. Y los griegos inventaron la crucifixión, pero los romanos lo perfeccionaron. Y una de las cosas que los romanos hacían, y esto es como más o menos, es como una historia media escondida, pero era una tortura que ellos hacían. Y esta tortura se llamaba el muerto mata al vivo. Y era, por ejemplo, si yo asesinaba a alguien injustamente, esa persona que yo había asesinado me la amarraban a mi cuerpo. Y yo no me podía zafar. Y el resultado de eso era que el cuerpo de la persona que yo había matado se empezaba a descomponer. Y la descomposición del cuerpo de esta persona comenzaba a descomponer mi cuerpo. Y los gusanos que se comían la carne de la persona que yo llevaba se empezaban a comer mi carne. Y al final el muerto me mataba a mí. Una muerte horrible, horrible. Y cuando pienso en esto, pienso en el perdón. Y pienso que hay veces que nosotros llevamos una carga tan pesada de personas que todavía no hemos perdonado. Y esa falta de perdón nos empieza a carcomer nuestro espíritu y nos puede destruir espiritualmente. Qué fácil sería simplemente zafarnos y poder ser libres, pero a veces no es tan fácil. Incluso a veces esa persona que aún no hemos perdonado, quizás esa persona ni siquiera está en este mundo, quizás ya falleció, es posible. Entonces el llamado hoy día es poder dar ese paso, pero yo sé que no es fácil, pero todos sabemos que es el paso correcto. Sabemos que no es fácil, pero todos sabemos que es el paso correcto. Porque sostenernos a la falta de perdón no nos va a dar sanidad. Y cuando nosotros soltamos el perdón, dejamos libre a esa persona que no podemos perdonar, podemos caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces quiero orar por ustedes. Quiero orar por mí también. Y quiero pedir que por favor puedan inclinar sus rostros y vamos a hacer una oración. Por favor, sin nadie mirando para ninguna parte, solamente este es un momento para usted, pero entre usted y Dios. Si usted necesita una oración especial, yo quiero pedir que usted levante su mano y la baje para hablar específicamente por usted. Amén, amén, amén. Amén, Dios le bendiga. Señor Jesús, nosotros en esta mañana nos cuesta escuchar esto. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu perdón. Estamos tan agradecidos por el sacrificio en la cruz. Tan agradecidos por el precio que tú pagaste. $7 billones realmente ni siquiera se compara al perdón que nosotros hemos recibido de ti. Quiero orar, Señor, que tú nos ayudes a poder enfocarnos en tu sacrificio por nosotros y en el perdón que nosotros hemos recibido. Y que usemos eso, y solamente eso, como referente cuando nosotros decidamos perdonar. Quiero pedir que también nos ayudes a que muchas veces el perdón no quiere decir que todas las cosas van a estar bien, porque no es tan simple. Pero que tú nos puedas recordar de que nosotros podemos perdonar unilateralmente. En otras palabras, podemos perdonar sin que la otra persona se disculpe. Podemos dejar a esa persona libre sin que la otra persona haga nada. Ayúdanos nosotros a poder hacer eso, Señor. Oro específicamente por las personas que levantaron sus manos también, que tú les des fuerza especial, que tú les puedas dar una bendición especial, que tú les puedas dar gracia especial y que tú puedas ayudar a que la restitución, la resolución y el perdón puedan entrar en su vida. Oro también que puedas hacer justicia también, que nuestro perdón no dependa de que se haga justicia, pero que sí tú puedas hacer justicia donde la justicia se requiere. Oramos por esto, Señor, y entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén.